bienvenidos de nuevo a Excel Skills. Esta es la cuarta clase. ¿Qué vamos a ver en ella? Lo que es la función concatenar, la función buscar B, el formato condicional y la validación de datos. Sin más, comencemos. Recuerden, pueden descargar desde la descripción del video este archivo de Excel, el cual contiene ya la lista de datos para que ustedes solamente coloquen las fórmulas. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la primera función que se llama concatenar. ¿Qué hace esta función? Nos permite unir diferentes celdas en una sola, ¿no? Entonces, vamos a escribir, nos vamos a ubicar en I5 y vamos a escribir igual CON, que sería concatenar, y tabulamos. Muy bien, ya que hicieron esto, nos vamos a ir a la función como tal. Vamos a ver cómo se hace. Aquí arribita, encima de la columna B y C, aparece una fx. Ese es el símbolo de la función, de todas las funciones. Entonces vamos a darle un clic ahí para poder llegar a la tablita que nos va a permitir hacerlo más fácilmente. Nos pregunta, texto 1. El texto 1 es el texto que queremos unir en primera instancia, que es el primer nombre. Entonces en este caso le escribimos B5 o simplemente damos un clic donde dice José, que es B5. Luego nos ubicamos en texto 2. En texto 2 debe ir un espacio, porque para que quede separada esas dos celdas o esas dos palabras nos toca dejar un espacio. Nos ubicamos ahora en texto 3. En texto 3 vamos a colocar el primer apellido. Entonces sería D5, nos ubicamos allí. Y como pueden observar, dice aquí texto 1 B5, texto 2 espacio, texto 3 D5. Y aquí nos dice qué es lo que va a decir, José Duque. Entonces le damos a aceptar. Automáticamente en I5 nos muestra ya la unión de dos celdas, que es I5. Y recuerden que podemos aquí simplemente arrastrar. Muy bien, fácil, ¿no? Ahora nos vamos a ubicar en I5, ¿no? Vamos a volver a colocar igual, concatenar, volvemos aquí a la función, ¿sí? Hay otras formas de llegar hasta allí, pero pues, bueno, esa es la primera que vamos a ver. Quiero elaborar una frase. Quiero que aparezca la frase José Hernando tiene 18 años. Entonces vamos a hacerlo mediante la concatenación. La primera palabra es José, que se encuentra en A5, entonces escribimos A5 en este cuadro. Tabulamos. Siempre después de una palabra debe ir un espacio, entonces vamos a dar barra espaciadora. Tabulamos. En texto 3 debe ir el segundo nombre, que es B5, ¿no? B5. Tabulamos. Y obviamente el espacio, volvemos a tabular. Aquí en texto 5 debe aparecer tiene, la palabra tiene. Tiene, tabulamos, espacio y volvemos a tabular. Y aquí en el texto 7 le vamos a decir dónde está la edad, que de los 18 años aparecen en E5, entonces colocamos E5. Si observamos aquí abajo a la derecha aparece José Hernando tiene 18. Nos faltaría la palabra años. Tabulamos, espacio, tabulamos y colocamos años. Muy bien. Nos dice entonces que José Hernando tiene 18 años. Vamos a darle a aceptar. Podemos también arrastrar esta fórmula y ¿qué va a cambiar? Va a cambiar los nombres y lo que va a cambiar también es la edad. Ya no va a decir 18, sino en el que sigue 26, luego en el que sigue 35. Entonces arrastremos la fórmula y allí aparece José Hernando tiene 18 años y María Mercedes tiene 31 años. Bueno, pero ustedes dirán, ¿por qué está en mayúscula y minúsculas? Ya depende cómo digitemos cada una de las celdas. Si usted las celdas las tiene en minúsculas sería mucho mejor para poder desarrollarlo, aunque existe una función que permite pasar de mayúscula a minúscula y viceversa, pero pues por el momento no la vamos a ver. Muy bien, la validación de datos es algo muy común y muy necesario para las personas que digitan dentro de Excel.
¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir digitar correctamente un número, un texto, por ejemplo, en este caso, un número celular. Ese número celular, por lo menos en Colombia, es de 10 dígitos. Si yo lo digitara de 11 o de 9, él automáticamente me indicaría ese error. Entonces vamos a hacerlo. Nos ubicamos en E5, shift sostenido, y seleccionamos hasta E39. Vamos al menú Datos y le decimos Validación de datos. Aquí le voy a decir Advertencia. Como el número celular tiene 10 dígitos, le voy a decir longitud de ese texto. Entonces yo le digo, es igual a, la longitud es igual a 10. ¿Sí? Pero también podría escribir yo allí, no debe ser inferior a 20 números, debe ser superior a 4, bueno, etcétera. En este caso quiero un texto o números que simplemente sean 10. ¿Cuál es el mensaje de entrada? Usted le puede colocar ahí título, digite el número, ¿sí? Mensaje de entrada, recuerde que son 10. Dígitos. Y el mensaje de error. Aquí es lo más importante de la validación de datos, porque podemos seleccionarlo como advertencia, el cual nos va a permitir digitarlo y no va a pasar nada, simplemente va a aparecer una advertencia indicando que hay un error. O también le podemos decir detener, es decir, que no permita digitar nada si no contiene 10 dígitos. Vamos a intentarlo, vamos a manejarlo con detener. Título, error. Mensaje, lo mismo. Recuerde que son 10 números o dígitos. Bueno, aceptar. Vamos a ver, si yo coloco un número 312 y le doy un enter, automáticamente me dice recuerde error, ¿no? Miren lo primero. Y luego dice recuerde que son 10 números, como lo habíamos configurado. Entonces reintentar. Le vamos a dar un enter, ahora ha escrito un número de acá de Colombia que son 10 dígitos y le doy un enter y automáticamente no pasa nada, me permite digitar. Incluso aquí aparece digite el número, recuerde que son 10 dígitos. Este es el mensaje de entrada y el mensaje de error es este que aparece aquí, recuerde que son 10 números, ¿sí? Vamos a cambiarlo, digamos ahora que vamos a decirle que simplemente sea una advertencia. Listo, entonces otra vez vamos para la validación de datos, le decimos no detenga, que simplemente sea una advertencia allí, aceptar. Si yo me equivoco digitando, digite menos números, igual él me dice recuerde que son 10 números, desea continuar, yo le puedo decir que sí y me permite ingresarlo. Ahora está mal, sí, pero nos pregunta y lo hemos configurado de tal forma que sí, me está diciendo que está cometiendo errores. Ahora hay algo interesante y es que cuando aparecen los errores, Excel de todas maneras tiene algo que me permite identificarlos. ¿Cuál es? Ahí en la validación de datos hay una flecha y me dice rodear con un círculo los datos que no son válidos. Le damos ahí y automáticamente aparecen 3 números que yo he digitado que están incorrectos. El único bueno ha sido el primero. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de validar las celdas o la información que vamos a introducir a las celdas. Vamos a hacer lo mismo con sueldo base. Vamos a seleccionar toda la columna de sueldo base y vamos a darle una validación de datos. Le decimos que sí, borrar todo, tal. Recordemos que tenemos 3 pestañas, ¿no? Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. ¿Qué configuración? Las personas que trabajan en esa empresa solamente ganan entre 1 millón y 3 millones. Si alguien quisiera digitarle un número mayor o algo, no se puede. Entonces, vamos a colocar, es un número entero entre el mínimo es 1 millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el máximo son 3 millones. Listo. ¿Cuál es el mensaje de entrada? Título. Ingrese el sueldo, un ejemplo. Mensaje de entrada.
entre 1 y 3 millones. Y el error, usted ya mira si lo puede detener o que simplemente sea una advertencia. Título, error. Debe estar entre 1 y 3 millones. Y le decimos aceptar. Si yo coloco 2 millones, no hay problema. Si coloco 3 millones, no hay problema. Pero si coloco 5 millones, automáticamente me aparece un error y me dice, ¿usted quiere cometer ese error, sí o no? Yo le digo que sí. Lo mismo acá. Sí. Sí. Y lo mismo. Excel nos podría indicar cuáles son los errores que estamos cometiendo. En validación de datos, en la flecha que tenemos allí, aparece rodear con un círculo esos datos que no son válidos. Le damos un clic y allá automáticamente aparecen los errores. Bueno, existen otras opciones también de validación de datos allí mismo. Por ejemplo, aparece la de fecha. Entonces vamos a seleccionar aquí el rango donde están las fechas, ¿no? Donde voy a digitar las fechas. En esta empresa se creó en el año 2020. Entonces, las fechas que se puedan ingresar no pueden ser anteriores a 2020, ¿cierto? Entonces vamos a la validación de datos. En la validación de datos seleccionamos en configuración y colocamos allí fecha. Simplemente le podemos decir mayor que 1 de enero del 2020. Mensaje de entrada. Título. Ingrese la fecha. Mensaje de error, le puedo decir advertencia. Listo. Y le decimos aceptar. Entonces, si yo voy a ingresar una fecha del año 2005, me va a permitir 1 de febrero del 2005. Automáticamente me dice, no puede ingresar esta fecha. ¿Por qué? Porque es del año es un año anterior al año 2020. Igualmente, como lo configuramos advertencia, podemos incluirlo, pero va a ser un error. Vamos a colocar 12 de diciembre del 2021. Ahí sí está bien configurado. Vamos a mirar, vamos a decirle que nos muestre cuáles son esos errores. Rodear con un círculo y automáticamente me aparece allí que una de las fechas de ingreso, varias del sueldo base y números de celular tienen errores, ¿no? Muy bien. Y la última que les quería mostrar es algo que es muy interesante para poder configurar diferentes hojas de cálculo y que se vean muy avanzadas, que se vean muy bien personalizadas, y es la validación de lista. Esta validación de lista nos permite en una sola celda seleccionar un rango de datos amplio. Vamos a hacerlo. Entonces, nos ubicamos donde va a quedar la lista, ¿no? Le decimos validación de datos, le decimos configuración y le decimos lista. Allí nos dice el origen. Digamos que yo quiero que ahí podamos seleccionar toda la cantidad de empleados, ¿no? Entonces me voy para el origen y le digo, sí, son todos estos los nombres que aparecen o que yo necesito. Vuelvo y le doy clic allí y le digo simplemente aceptar. Vamos a ver qué es lo que pasó. En empleado, en H5 ha quedado esta flecha, la cual nos permite seleccionar toda esa lista de empleados que aparecen allí. Al darle clic, miren, allá aparece la lista de empleados, ¿no? Esta es una validación interesante que nos permite combinarla con otras aplicaciones y darle un formato muy especial a las celdas, como vamos a ver a continuación. Entonces espero que hayan entendido, que hayan aprendido toda la parte de validación de datos, que en realidad es muy importante. Bueno, continuamos entonces con el formato condicional. Este es simplemente modificar el color del texto, el tamaño de las celdas o el color del fondo de las celdas de acuerdo a una condición.
Este se encuentra en el menú inicio. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar. En este caso vamos a seleccionar desde E4, vamos a ir allá, Shift sostenido flecha a la derecha hasta la I y bajamos hasta la fila 42. Es decir, desde E4 hasta I42 vamos a seleccionar y vamos a darle un formato condicional a esas celdas. Entonces, lo que podemos hacer es ubicarnos acá donde dice formato condicional y le vamos a decir resaltar esas celdas, resaltar regla desde celdas. Por ejemplo, vamos a empezar con el básico, es mayor que. Entonces vamos a decirle que aparezca en color rojo cuando es mayor de 2, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo es mayor que 2? Cuando es 3, 4, 5, 6. En este caso solo cuando es 3. Entonces vamos a darle aceptar. Mire, ya tenemos una pequeña condición allí. Podemos volver a seleccionar y le podemos encima de esta aplicarle otra condición, otro formato condicional. Vamos al formato condicional y le decimos esta vez es igual a, por ejemplo. Entonces le podemos decir los que sean igual a 2, entonces que tenga un color amarillo. Aquí lo puedo seleccionar, relleno amarillo y le doy a aceptar. Y aún así todavía puedo continuar agregando más condiciones. Por ejemplo, un formato condicional donde es igual a, vamos a colocar otro, es igual a 1. Los que sean igual a 1 que aparezcan en color verde. Entonces, si no está, yo le digo formato personalizado, pero aquí sí está el relleno verde. Y le digo aceptar. Como ven, tenemos 3 condiciones aquí, que si es igual a 3, entonces es color rojo, si es igual a 2 es amarillo y si es igual a 1 es verde. Miren cómo se puede utilizar este formato condicional de una manera fácil, ¿no? Bueno, también podemos agregar otro tipo de formato condicional. Vamos a seleccionar en este caso la columna de la edad. Vamos prácticamente a hacer lo que llamamos como un gráfico estadístico dentro de las celdas. Vamos a ir al formato condicional de nuevo y le vamos a decir barras de datos. Podemos seleccionar algunas de estas. Voy a escoger la azul. Entonces miren, tenemos allí las personas que tienen la edad mayor, por ejemplo cercano a 60, entonces van a tener la barra totalmente llena. Las personas que tienen digamos 30, pues la barrita va a estar en la mitad, y los que tienen menos de 30 pues va a estar mucho más pequeña esa barra. De esta forma prácticamente tenemos un gráfico estadístico dentro de ese conjunto de celdas seleccionados, ¿no? Entonces esta es otra opción que ustedes pueden utilizar, que es muy buena para poder darle un formato y que se vea mucho mejor, ¿no? Vamos a ir al de las ventas. Seleccionamos de nuevo. Vamos a ver otro tipo de formato condicional aquí. Vamos a decirle escalas de color. Entonces yo le puedo seleccionar, por ejemplo, esta. Los que son mayores van a estar en color rojo. Los que están en intermedio, amarillo, y los más bajitos en ventas van a estar en color verde. Mire, aquí quedó de esa forma. Pero obviamente ustedes podrían modificar esa regla y cambiarla a su gusto. Usted le puede decir aquí administrar esa regla y usted lo puede organizar de forma tal que sea, por ejemplo, al revés, ¿no? Entonces que sea aquí rojo y que aquí sea verde. Vamos a ver. Entonces todo lo contrario, los que tienen pocas ventas en rojo y van a estar listos para el despido, y los que están en verdes, que son muy buenos vendedores, y esos son los que hay que tener en cuenta. Listo. Entonces ustedes pueden también modificar ese tipo de ventas, ¿no? Bueno, hay algo especial que yo quiero hacer con este formato. Es más avanzado, pero pues vamos a quitar este formato que teníamos aquí. Vamos a verlo de una mejor manera, de una mejor forma.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es borrar este formato que ya tenemos. Le voy a decir aquí borrar formatos. Vamos a aplicar unos iconos que cuando la persona, por ejemplo, en este caso, digamos que son asistencias. Cuando la persona faltó, entonces, como es el número 3, aquí aparece, entonces lo que va a tener es una X y un chulito cuando la persona asistió. ¿Sí? Vamos a configurarlo de forma tal que se vea un poco diferente. Entonces aquí dice conjunto de iconos. Aquí tenemos este conjunto de iconos, el cual vamos a seleccionar. Vamos otra vez allá y le decimos administrar las reglas. Y le decimos aquí doble clic. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, aquí colocamos número y número. Luego vamos a cambiar aquí. Vamos a decirle aquí la X y aquí abajo el chulito verde. Ahora sí, cuando el valor es mayor o igual a 3, va a ser rojo. Cuando el valor es mayor o igual a 2, va a ser así. Y cuando asistió, pues es el 1. Vamos a darle a aceptar, a ver si queda bien. Entonces allí está. 3, cuando aparece una X. 1, aparece un chulito. Voy a seleccionar de nuevo esto y vamos a dejar solamente los iconos, que solamente se vean los iconos. Entonces vamos a dar clic en formato condicional, administrar reglas, doble clic de nuevo aquí en conjunto de iconos y esta vez le damos aquí mostrar icono únicamente. Entonces simplemente le damos aceptar y aceptar y le decimos centrar. Entonces, como pueden observar, hemos dado un formato condicional a este conjunto de datos, a esta lista, y existen pues diversas formas de elaborarlo, varias opciones para que un documento quede mucho más bonito, mejor presentado, ¿no? Entonces, continuamos al cuarto ejercicio. Bueno, esta función lo que nos va a permitir es encontrar en una lista de datos la información correspondiente a uno de los equipos. Ejemplo, en este caso, si yo selecciono el equipo Celta de Vigo, que automáticamente me indique cuántos puntos tiene. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hay que analizar es la sintaxis con la cual hay que trabajar esta función. Entonces, para desarrollar esto nos vamos a decir igual buscar. Y al digitar buscar allá aparecen tres opciones, buscar solito, buscar H o buscar B. Como vamos a buscar vertical, es decir, por cada una de las columnas que tenemos, vamos a mirar ahora cuántas hay, entonces simplemente buscar B y tabulamos. Nos dice, el valor buscado. En esta lista de datos, él va a encontrar la palabra que está en K5, ¿sí? Ya vamos a ir a seleccionar esos datos. Punto y coma. Nos dice buscar toda, digamos que seleccione todo el rango de datos. Entonces yo le digo, sí señores, desde B4 hasta B23. Muy bien. Aquí ya le dijimos cuál es el valor buscado y cuál es la matriz. Ahora le vamos a dar punto y coma. ¿En qué número de columnas se encuentra la información correspondiente? Entonces tenemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la columna número 8. Entonces yo voy a escribir columna 8. Punto y coma. Y él me dice, ¿verdadero o falso? Yo le digo falso, que significa que exactamente la coincidencia que necesitamos. ¿Sí? No que sea aproximado, sino que sea exacto. Y ya, entonces tenemos buscar B, el K5 que es donde voy a colocar simplemente el equipo, luego todo el rango de datos, luego en qué columna están los datos que se están buscando de ese equipo y luego falso y le damos un enter. Automáticamente nos dice que el Atlético de Madrid tiene 29 puntos. Vamos a mirar acá, Atlético de Madrid, 29 puntos, muy bien. Si yo cambiara de equipo, digamos ahora Las Palmas. Las Palmas automáticamente me dice que tiene 18. Entonces miren, como pueden observar,
es una función bastante útil, muy importante. Por eso la vamos a seguir viendo en nuestra quinta clase. Entonces, por el día de hoy ha sido un placer. Espero que practiquen mucho y hasta la próxima.